En el mundo de recursos humanos, una de las chambas más difíciles es encontrar a los verdaderos líderes. No es nada fácil, la verdad. Por eso, hoy vamos a meternos de lleno a analizar una herramienta que se diseñó justo para eso, el test de Moss. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo le haces para saber si alguien de verdad tiene esa chispa, esa madera de líder, más allá de lo que dice un currículum? Porque, seamos honestos, checar si alguien sabe programar o diseñar, pues es relativamente fácil. Pero, ¿y las otras habilidades? La capacidad de inspirar, de unir a un equipo, de resolver broncas. Eso es otra historia, mucho más difícil de medir. Bueno, pues justo para atacar este problema se creó una herramienta muy específica. El test de Moss se diseñó para tratar de responder a esa pregunta, dándonos como una ventanita para asomarnos a las habilidades de gestión de una persona. En pocas palabras, es una prueba psicométrica. ¿Y esto qué significa? Pues que está hecha para medir de una forma objetiva, estandarizada, las capacidades de alguien en áreas que son clave para cualquier puesto de supervisión: gerentes, jefes de equipo, coordinadores, etc. La prueba tiene 30 preguntas, pero ojo, no son las típicas preguntas de sí o no. Son escenarios, situaciones hipotéticas que podrías vivir en la oficina. Esto obliga a la persona a elegir qué haría, y esa elección revela muchísimo sobre su estilo para manejar equipos y su forma de pensar. Y una de sus mejores cartas es que es súper eficiente. Imagínense, en un proceso de selección que puede tardar semanas, tener toda esta información en solo 15 o 20 minutos es increíblemente valioso. Le da a los reclutadores un primer filtro objetivo y sobre todo muy rápido. Pero, a ver, ¿de dónde salió la necesidad de crear algo así? Para entender de dónde viene este test, tenemos que echarnos un clavado unas décadas atrás, a un momento en que el mundo de las empresas estaba cambiando por completo. Pensemos en el año 1979. El psicólogo de Stanford, Rudolf Moss, se dio cuenta de un hueco enorme en cómo se contrataba a la gente. Las empresas eran buenísimas para escoger ingenieros que sabían de ingeniería, claro, pero no necesariamente sabían cómo liderar a otros ingenieros. Y de ahí, de ese cambio de mentalidad, nació el test de Moss, de la idea de que un buen líder no solo se mide por lo que sabe hacer, sino por cómo motiva, cómo gestiona y cómo hace crecer a su equipo. Muy bien, ya vimos el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Con qué se topa una persona cuando le ponen enfrente esta prueba? Se presenta un escenario justo como este, y normalmente hay 4 opciones de respuesta. La que elijas dice muchísimo sobre cómo te relacionas en el trabajo. ¿Eres de los que toman la iniciativa? ¿Prefieres colaborar o te enfocas más en otras cosas? Todo eso sale a la luz. Y claro, las respuestas no se califican nomás porque sí, se puntúan y se comparan contra una base de datos estadística, que es lo que ubica a la persona en un rango. La escala va desde muy superior, para quienes de verdad pintan para ser líderes excepcionales, hasta deficiente, que pues indica que hay áreas importantes en las que trabajar. Entonces, ¿qué es exactamente lo que mide la prueba para dar esa calificación? Se concentra en 5 áreas que son fundamentales para la adaptabilidad social y, por supuesto, para el liderazgo. Vamos a desmenuzarlas. Primero, la habilidad de supervisión, o sea, cómo guías a tu gente. Segundo, la toma de decisiones en el ámbito humano, cómo delegas o resuelves una discusión. Tercero, la habilidad para evaluar problemas, que es importantísima para cachar los conflictos antes de que exploten. Cuarto, el cómo estableces relaciones, qué tan bueno eres para crear equipo, ¿no? Y finalmente, el sentido común y tacto, que al final del día es, pues, inteligencia social pura y dura. Pero aquí ven un punto importantísimo. Los expertos siempre lo dicen, ninguna prueba psicométrica es una varita mágica. El test de Moss es una herramienta muy poderosa, sí, pero tiene sus límites. Para tener una visión completa, una visión justa de una persona, el test de Moss tiene que ser solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Es clave complementarlo con otras herramientas para tener una imagen, digamos, en 3 dimensiones del candidato. Y es justo aquí donde entra el método STAR, que es el complemento perfecto. Es una técnica de entrevista que no te pregunta ¿qué harías si?, sino que va directo al grano. ¿Qué hiciste cuando? Se enfoca totalmente en la evidencia, en el comportamiento que ya demostraste. STAR es un acrónimo que va guiando la plática. El entrevistador le pide a la persona que describa una situación específica, luego la tarea que tenía que cumplir, la acción concreta que tomó y, lo más importante, el resultado que consiguió. Es una forma súper estructurada de sacar ejemplos reales, medibles. Y esto nos deja clarísimo por qué funcionan tan bien juntos. Por un lado, el test de Moss nos habla del potencial, de cómo podría reaccionar a alguien en el futuro. Y por el otro, la entrevista STAR nos muestra la prueba, la evidencia de cómo ha actuado esa misma persona en el pasado. Potencial
y prueba, las dos caras de la misma moneda. Esta frase de verdad resume a la perfección toda la filosofía detrás del método STAR, y es la razón por la que es tan valioso. No se basa en suposiciones, sino en evidencia, en lo que la gente ya hizo. Es tangible. Y todo esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. A la hora de armar un equipo de alto rendimiento, ¿qué pesa más? ¿Ese potencial escondido que una prueba como el test de Moss puede sacar a la luz? ¿O la evidencia sólida, los logros pasados que una entrevista STAR puede desenterrar? La respuesta, muy probablemente, está en encontrar el balance perfecto entre las dos.